vengan benditos de mi pan, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento, me dieron de comer, sediento, me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a ver. Los justos me contestarán, entonces, Señor, cuando te vimos hambriento, te dimos de comer, sediento y te dimos de beber. Cuando te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudos y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver. El rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Palabra del Señor. Querido Padre Mario Ochoa, queridos hermanos y hermanas, nos hemos reunido esta noche, madrugada, para celebrar esta Santa Misa de Resurrección, como decía el Padre Gregorio. Hoy hemos escuchado en el Evangelio de San Mateo esas palabras: vengan, benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Es difícil decirle adiós a un amigo. Es difícil decirle adiós a un padre. Es difícil decirle adiós a un pastor. Es difícil decirle adiós a aquel en quien uno tiene puestas sus esperanzas. El Padre Gregorio ha sido eso para mí. Y es difícil, verdaderamente es difícil. Pero la fe de la Iglesia, la fe que hemos recibido desde el día de nuestro bautismo, nos ayuda, nos fortalece para poder enfrentar esa realidad. La muerte, queridos hermanos, sin fe no la podemos comprender nunca, porque la muerte en sí misma es un misterio. Sabemos que el ser humano tiene que dejar este mundo. Sabemos que desde el momento en el que nace, pues tarde o temprano tendrá que enfrentar esa realidad, porque es una realidad que vemos. Pero cuando nos toca enfrentarnos a ese momento, es ahí cuando verdaderamente la fe viene a fortalecernos. Por eso, queridos hermanos, yo los invito a ustedes a que nos apoyemos en esa fe que hemos recibido, esa fe que nos afirma, que nos asegura que la muerte no es el final de la vida. Eso hemos escuchado en la segunda lectura tomada del libro de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. La muerte no es el final de una vida. Cristo es el primogénito de entre los muertos. Si creemos que Cristo ha resucitado, también tenemos que creer que un día este cuerpo sin vida que estamos contemplando volverá a unirse al alma. El alma, desde el 24 de mayo, se ha
ido al cielo y ha sido juzgada ya por Dios, el alma del Padre. Dichoso el Padre, porque se fue con muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas lo acompañaron en ese juicio particular. Las obras buenas que cada uno de nosotros sabemos que hizo. Hoy, durante el homenaje, muchos de ustedes expresaron ese agradecimiento porque fueron testigos del bien que pasó haciendo el Padre Gregorio mientras vivió aquí en la tierra. Todo ese bien, todas esas obras que hizo el Padre, nunca las hizo para buscar un puesto, un honor, la fama. Las hizo solo con el deseo que lo caracterizó siempre de querer servir, de querer darse a los demás. Dichosos nosotros que hemos tenido esa oportunidad de conocer, de convivir con Él. Hemos convivido con un santo. Para mí Él es un santo, está con Dios en el cielo, por todas esas cosas buenas que hizo. Y si como humano se equivocó, esa larga enfermedad y el cáncer, esos dolores que acompañaron esa enfermedad, fueron suficientes para que Él se purificara. Los que tuvieron la oportunidad de ver, dan testimonio de cómo terminó el Padre sus últimos días en la tierra, como Job. Por eso es que he escogido hoy para la primera lectura de las misas el libro de Job. Job, un hombre bueno, un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre enamorado de Dios, que fue probado y que tuvo que enfrentarse a situaciones difíciles, donde se vio traicionado incluso por su propia familia. Pero a pesar de eso, nunca abandonó a Dios. Nunca. El Padre sufrió muchísimo, pero a pesar de eso, nunca perdió su fe en Dios. Siempre, en medio de la enfermedad, supo dar testimonio de la alegría que lo caracterizó siempre. Él decía que no sufría, pero un cáncer siempre es doloroso. Solamente Él sabía por quién ofrecía todos esos dolores. Estoy seguro que por el pueblo de San Lucas Tolimán. Este pueblo de San Lucas Tolimán fue para Él la niña de sus ojos. Había en Él, dicen las personas que lo vieron, un deseo grande por seguir viviendo. Estaba sufriendo, tenía una enfermedad muy dolorosa, pero quería seguir viviendo porque quería seguir sirviendo. Esa era la razón por la que Él deseaba, esa era la razón por la que Él quería seguir en esta tierra, porque quería seguir sirviéndonos a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, hemos recibido un gran legado. Hemos recibido nosotros en la persona del Padre Gregorio un gran ejemplo. Y de nada nos serviría, queridos hermanos,
hablar de todas esas cosas buenas que Él hizo si nosotros no seguimos su ejemplo? Si nosotros no estamos dispuestos a hacer el bien, si nosotros no estamos dispuestos a dar nuestra vida como la ha dado Él. Él es un ejemplo para cada uno de nosotros, un ejemplo de lucha, un ejemplo de sacrificio, un ejemplo de entrega, un ejemplo de que cuando se quiere hacer las cosas bien, se puede hacer. Queridos hermanos, hoy nos corresponde a nosotros continuar todas esas cosas buenas que hizo el Padre, para que cuando también nosotros tengamos que presentarnos ante Dios, nos presentemos con obras buenas. Esas obras buenas que se convierten en méritos. Esos méritos que nos dan el pase para entrar al reino de los cielos. Por todas esas cosas buenas, estoy convencido que ese día 24 de mayo, fiesta de María Auxiliadora, el Señor le dijo: Gregorio, bendito de mi Padre, ven, toma posesión de este reino preparado para ti desde la creación del mundo. Porque en todos los necesitados de San Lucas, ahí me encontraste. En todas aquellas personas a las que alimentaste, ahí estaba yo. En todas aquellas personas a las que educaste, ahí estaba yo. En todas aquellas personas a las que sanaste, ahí estaba yo. En todas aquellas personas a las que instruiste en la fe, ahí estaba yo. A todas aquellas personas que les diste un hogar, una tierra donde vivir, ahí estaba yo. A todas aquellas personas a las que les diste un trabajo para que tuvieran una vida digna, para que consiguieran el pan para sus hijos, en ellos estaba yo. Porque así es, queridos hermanos, el Padre, yo siempre lo dije, es un contemplativo. Una persona contemplativa no es alguien que necesariamente tenga que estar de rodillas todo el día. Una persona contemplativa es aquella persona que sabe descubrir en un niño, en un enfermo, en un anciano, al mismo Dios. Y el Padre lo hizo. Quiero decirles a ustedes unas palabras que no son mías, son del Padre Juan Francisco, y que las pronunció en una misa allá en Minnesota, en Estados Unidos. En el Padre nunca encontramos la palabra no. ¿Por qué? Uno puede preguntarse ¿por qué? Yo recuerdo cuando la gente venía a pedir las misas de las distintas comunidades, a veces estaba lleno el calendario y ahí buscaba un espacio para no decirle nunca no a una persona. Y así, si le venían a pedir una unción de enfermo, si no podía, buscaba el espacio, pero nunca le dijo no a ninguna persona. ¿Por qué? Porque él sabía que si la persona lo buscaba era porque lo necesitaba, y sabía que iba a encontrar una respuesta positiva siempre. Por eso actuaba así. Hace poco me preguntaba alguien: ¿y a vos qué herencia te dejó el padre Gregorio?
Y yo le dije con mucha convicción lo que soy. Porque como sacerdote, ciertamente una formación la recibí en el seminario, pero toda la labor pastoral que realicé a lo largo de 4 años en esta parroquia fue la otra parte de mi seminario, donde yo aprendí a ser sacerdote. Y soy sacerdote gracias a él, gracias a ese ejemplo de él. Y puedo servir a las comunidades porque tuve un buen maestro. Ese es el mejor tesoro, la mejor herencia. ¿Qué herencia les ha dejado a ustedes? El ejemplo extraordinario que ha dado el Padre a lo largo de 48 años y 7 meses que ha estado en esta parroquia. Encomendémonos a nuestra Madre Santa María, auxilio de los cristianos. Pidámosle a ella que nos conceda la gracia de